Les estaba diciendo, ¿hay alguien acá entre nosotros que no sepa de qué se trata la Pascua? ¿Hay alguien que diga, miren, la verdad yo vine por primera vez, pensé que era de conejos y ahora veo 3 cruces, no entiendo lo que pasa? ¿Hay alguien así hoy acá? No hay problema si es así. ¿No? Amén. Estamos entre creyentes entonces. O por lo menos entre personas bien informadas, que saben que la Pascua se trata acerca de Jesucristo, que saben que la Pascua se trata acerca del Cordero de Dios, allí en Éxodo capítulo 12, que fue inmolado por nosotros. En esa primera Pascua era para que la muerte pase por alto, eso significa la palabra Pesaj o Pascua, pasa por alto sobre esa casa que tenía en su entrada, en los dinteles de la puerta, la sangre del Cordero aplicada. Y nosotros sabemos eso. Pero hay algo que en mis años de creyente he visto como una norma. Y es que cuando era chico, el día de resurrección, el día de Pascua, aunque mis padres nos regalaban algún huevito casero o comprado, era el día de resurrección. Y queríamos ir a la iglesia porque sabíamos de que iba a ser un día especial. Cada domingo era especial, pero ese día el pastor iba a estar más contento que los otros días. Los hermanos iban a estar más gozosos. Se iban a saludar con ese saludo que yo desde chico no entendía, pero decían, Cristo ha resucitado, ciertamente ha resucitado, y lo repetían con cada uno que se encontraban. Y era una alegría tremenda. Después fui hecho adolescente y sí seguía siendo un momento especial. Era un momento alto en el año, cuando iba a la iglesia, el hecho de las Pascuas. Después fui un poco más grande y notaba de que las Pascuas eran como, bueno, hay que ir porque es Pascua. La actitud que reinaba era, bueno, es Pascua, no voy a faltar en Pascua justamente. Como si el corazón quisiera faltar. Teníamos miedo hoy de que no entráramos porque íbamos a hacerlo con mesas. Por lo general cuando tenemos un evento especial, un día especial, la gente termina parada allá en el fondo. Y hoy el lugar sobra. Las Pascuas han perdido su brillo no por causa de Jesucristo, sino por causa de los creyentes. Ya no le damos el valor que tienen. No hace que nuestro rostro resplandezca como lo hizo en años anteriores. Domingo de Resurrección. A veces se preguntan, bueno, ¿la Pascua más qué? Más música especial, tiene que haber, porque si no, no son Pascua. Los niños dicen, bueno, la Pascua más el chocolate, si no hay chocolate no es Pascua. Al otro día, bueno, la Pascua más la salida, o el fin de semana largo, si no, ¿para qué es Pascua? Si la Pascua fuese Jesucristo y solamente Jesucristo, y no hubiera música especial como disfrutamos, no hubiera un tiempo de comunión como el que tenemos, no hubiera nada de lo que hoy disfrutamos y solamente fuera Jesucristo, la Pascua sería más que suficiente. ¿Amén? Porque la Pascua es Jesucristo. Él es nuestra Pascua, dice Pablo en 1 Corintios, que por nosotras fue sacrificada. Vayan a Colosenses. Sé que estamos saliendo, abandonando Colosenses, pero era inevitable volver ahí al hablar acerca de Jesucristo para mí. Colosenses, y vamos al capítulo 1 de Colosenses. Colosenses capítulo 1. La Pascua es el Evangelio de Jesucristo. La Pascua para nosotros es Cristo muriendo por nosotros y resucitando por nosotros, victorioso entre la muerte. En Colosenses capítulo 1, Pablo hablándole a cristianos, por eso quería asegurarme esta mañana, empieza hablando de lo que era nuestra ocupación básica, que es la voluntad de Dios. Capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Eso era la ocupación básica de todo creyente. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios y cumplirla. Ella es agradable, ella es perfecta. Nuestra relación básica es la de hermandad, dice al hermano Timoteo, y el hermano Timoteo, y le escribe a los santos y fieles hermanos en Cristo que están allí en Colosas. Ocupación básica, la voluntad de Dios. Nuestra relación básica, la hermandad de los creyentes en la iglesia. Y nuestra necesidad espiritual básica, que fue suplida por Jesucristo en esa cruz. Dice gracia
La gracia lo hemos definido en Mateo capítulo 11, verso 28. Es una inmerecida invitación, venid a mí, a una inmerecida audiencia, todos los que estén trabajados y cargados, para un inmerecido descanso, porque Él nos va a hacer descansar. Y la paz es esa paz que solamente Cristo puede dar, no como la que el mundo da, que es pasajera, que es efímera, sino es una paz que da el Señor Jesucristo y es eterna. Y ahora quiero ver con vos, del verso 3 en adelante, qué es lo que produce la Pascua en nosotros. ¿Qué es lo que produce el Evangelio de Jesucristo en nosotros? ¿Qué es lo que debería producir? Y si no lo está haciendo, ¿por qué? Vamos a orar al Señor y pedirle su auxilio en esta mañana. Padre, siempre tu palabra es una bendición para nosotros. Siempre las Escrituras no solamente están ahí para corregirnos, no solamente están ahí para exhortarnos, para enseñarnos y para instruirnos a obedecerte. Las Escrituras son valiosas para nosotros. Amamos tu palabra. Ella es la fuente de toda verdad. Y Señor, te ruego de que así como ella es como esa espada de doble filo, que penetre en nuestros corazones, que pueda discernir, dividir los planes, las intenciones que hay en nuestro corazón. Y si hay algo que no te agrada, Señor, quítalo de nuestra vida. Queremos darte gloria. Queremos que nuestro rostro se ilumine por la resurrección de Jesucristo, el evangelio de nuestra salvación. Y necesitamos el auxilio, la guía de tu Espíritu Santo para esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El evangelio debe producir en nosotros gratitud. El evangelio debe producir en nosotros gratitud. Colosenses, capítulo 1, verso 3. Dice Pablo, estaba hablando a la iglesia en Colosas, siempre orando por vosotros damos gracias. Pablo era un hombre acostumbrado a ser agradecido. Las Escrituras dan registro de eso. Por ejemplo, Pablo está agradecido por el evangelio, por las buenas nuevas de Jesucristo. En Romanos capítulo 1, verso 8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo lugar. Cuando la fe de Jesucristo se divulga, Pablo está agradecido. Agradece por el evangelismo. Pablo agradece, por ejemplo, por los ministros de una iglesia. En 1 Corintios capítulo 1, verso 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, es decir, los dones que los líderes de la iglesia, 2 Corintios capítulo 8, verso 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, de servirle, de ser el pastor de esas iglesias. También agradece por los ministerios de la iglesia, eso era 1 Corintios 1:4. Dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, es decir, los dones que Dios le había dado a la iglesia en Corinto, en Cristo Jesús. Los ministerios surgen de los dones y Pablo estaba agradecido y Dios está agradecido por eso también. Pablo agradecía por la fortaleza, hablando de que lo tuvo por fiel poniendo en el ministerio. En 1 Timoteo 1:12, él dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor. Pablo agradecía por las victorias sobre los problemas. Por ejemplo, en 2 Corintios 2:14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pablo también agradecía por la victoria sobre la muerte, el enemigo final del hombre. Dice en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para resumirlo, Pablo daba gracias por todo. Lo vemos en Efesios capítulo 5, verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la voluntad para nosotros. Esa es la voluntad de Dios para tu vida,
que tengas una vida agradecida. No es que Dios me lo reveló en un sueño, está en las Escrituras. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, vayan ahí por favor, seguramente lo vas a querer remarcar. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, no olviden dejar un señalador o algo en Colosenses. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. ¿Lo leemos juntos? ¿Ya estuvieron practicando esta mañana? Dice 1 Tesalonicenses 5, 18, todos juntos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si estás confundido y no sabes qué hacer, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida?, preguntan los jóvenes. Aquí está. Que seas agradecido. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Y Pablo estaba agradecido por estas cosas. Y acá en Colosenses, vuelvan ahí por favor, en el capítulo 1. Pablo estaba agradecido por el buen testimonio, por la buena reputación de los hermanos en Colosas. Dice siempre, verso 3 del capítulo 1 de Colosenses, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 4, habiendo oído de vuestra fe. Cientos de kilómetros alejaban a Pablo de la iglesia de Colosas. Él no la había fundado, pero él había oído de que ellos se mantenían firmes en su fe. Había una herejía en Colosas, la famosa herejía colosense. Esa mezcla de legalismo, queriendo imponer ritos, de gnosticismo, de tener esa experiencia mística fuera del cuerpo, o del ascetismo, que decía que una cosa era nuestro espíritu y que hagamos con el cuerpo lo que queramos. Lo que hacemos con el cuerpo no importaba. Lo importante era lo espiritual, lo que sentíamos. Y ellos estaban siendo firmes en su fe, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Ellos rechazaban a todos estos parloteadores, estos habladores, que tenían su mente hinchada, dice Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 18, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Ellos entendían la verdad de 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que hay un solo mediador, ustedes lo saben, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Uno solo. No hay nadie que pueda venir y decir, Dios me dijo que te diga. Si no está en la Biblia, yo no te creo. Ahora, si alguien dice, Dios me dijo que te diga que tenés que arrepentirte de tus pecados y volverte al Señor en fe y solamente confiar en Él para salvación, no hace falta que Dios te lo diga en un sueño. Los evangelios están repletos de esa revelación. Pero todo lo que venga en un sueño y no esté en las Escrituras, no corresponde a la fe de Jesucristo. El buen testimonio, la fe de los hermanos en Colosas, el amor que se tenían, producto de esta fe, era motivo de agradecimiento. Fíjense conmigo en Colosenses, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Este amor era tan grande, este amor era tan sobrenatural, que incluso había llegado hasta los oídos de Pablo en Roma. ¿Ellos creen en Cristo? Sí. ¿Y cómo lo saben? Se aman. Se aman. Hay un amor entre ellos que no puede ser normal, no puede ser natural. Ellos se aman. Este amor es producto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, ustedes lo conocen, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es, ¿cuál es el primero? Amor. Ah, no, pastor, yo no tengo amor por mis hermanos, pero tengo gozo, mucho gozo. Pero ese amor no me sale. El primer paso es el amor. Este amor de los hermanos había llegado a los oídos de Pablo,
allá en Roma. Ahora, cuando este amor de parte de Dios, el amor perfecto, el amor real, es el que viene de parte de Dios. Dios dice que Él es amor. Cualquier otra cosa son sentimientos, son buenas emociones, es atracción, lo que fuere. Pero amor, realmente amor, viene de parte de Dios. Y cuando hay ese amor y se aman entre ellos, no hay lugar para las divisiones. Porque el amor cubre esos pecados. El amor es aún más grande que cualquier mala intención. El amor no da lugar a la envidia. Cuando a mi hermano le va bien, si yo le amo, yo estoy feliz por él. Cuando hay amor no hay rivalidades. Cuando hay amor no hay camarillas. No hay, bueno, si te juntás conmigo no te juntes con aquel. Cuando hay amor realmente, no hay críticas. Te amo. Lo estás haciendo mal, quiero ayudarte. ¿No lo estás haciendo como me gusta? ¿Puedo servirte de alguna manera? Cuando hay amor no hay resentimientos. El perdón es la norma entre los creyentes que se aman. Cuando hay amor no hay lugar para murmuraciones. No hay lugar para peleas. Una vez hablando con el pastor Barry Kort de la Iglesia Bautista Calvario, él me dijo, Leo, yo prefiero pelear con cáncer antes que con las murmuraciones. Yo pensé que estaba exagerando, hice como un... Dice, no, estoy hablando en serio. Porque en las murmuraciones la cobardía es la que habla. Nadie da la cara en las murmuraciones. Y es muy difícil encontrar quién fue el que murmuró. Se esconde en el anonimato. Y está allí tirando piedras. Hace un tiempo atrás la gente empezaba a decirme, ustedes, pastor, estoy orando por usted. Y eso me llenaba el corazón. Y venían cada vez más seguido, pastor, estoy orando por usted, que Dios le fortalezca. Gracias a Dios. Hasta que vino una hermana, me dice, pastor, no quiero que se vaya, estoy orando por usted. Hermana, yo no tengo pensado irme. Bueno, pero igual estoy orando por usted. Quedó dando vuelta. Pasaron el tiempo, algunas semanas, y alguien me dijo que hay murmuraciones entre nosotros. Las palabras de mi pastor se hicieron carne en mí. Hace semanas que digo, preferiría tener cáncer antes que luchar con esto. Porque no sé de dónde viene el golpe. No sé de dónde vienen los sopapos. Sé que vienen, lo siento. Pero no lo veo. En 1 Corintios capítulo 5, vayan ahí conmigo por favor un momento. 1 Corintios capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versos 6 en adelante. Había un pecado en la iglesia de Corinto. Había un hombre que estaba teniendo la mujer de su padre. Un pecado que daba asco incluso a los incrédulos. Y los corintios decían, bueno, nosotros tenemos mucho amor y podemos soportar ese pecado. Porque tenemos mucho amor. Y Pablo les dice, 1 Corintios capítulo 5, verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura siempre, o casi siempre, salvo en una ocasión, pero el resto siempre es un símbolo del pecado. En el Antiguo Testamento la levadura era eso. En la Pascua no podía haber levadura en la casa y se la sacaba de la casa unos días antes. La levadura simbolizando el pecado. Limpiaos, verso 7, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, si hemos creído en Jesucristo, si hemos creído que Él es nuestra Pascua, que la salvación viene a través de Él y solamente a través de Él, no hay lugar para nosotros con el pecado. No queremos nada que ver con el pecado. Lo queremos lejos, lo queremos fuera de nuestra casa. Verso 8. Así que celebremos la fiesta, la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hermanos, he estado luchando con esto y no les quería decir porque quería resolverlo. Pero siempre me encuentro en callejones sin salida. ¿Pero quién fue el que te lo dijo? No, yo no quiero decirlo. Y a otra persona sí, ¿y quién fue? No quiero decirlo. No quiero problemas. Y yo tampoco quiero problemas. Pero eso se tiene que cortar. ¿Y qué mejor que la Pascua para sacar esa vieja levadura? ¿Qué mejor que la Pascua para tener ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad? Pastor, ¿usted está enojado con esa persona? No, ni con esa o con esas, no sé cuántas son. No, estoy orando por esa persona. En Isaías capítulo 55, verso 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Hermano o hermana, si conoces a esta persona, si sos esta persona, te ruego que vuelvas al Señor Jesucristo. El hecho de una disciplina en la iglesia, el hecho de una llamada de atención, no es comparable con lo que Dios puede hacer en tu vida si no cambias el rumbo. Entre tanto que puede ser hallado, entre tanto que Él está disponible, porque llega un momento que Dios dice basta. Me encanta lo que dice el verso 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, sus planes. Y no le dice y muérase, y no le dice y váyase de la iglesia, y no le dice deje de asistir, y no le dice eso. Le dice y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dios tiene misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Un corazón agradecido es producto del Evangelio. Había un hombre en una iglesia que siempre decía, alabado sea el Señor. Y después contaba algo. Un día lo ve su pastor que vuelve con una mano toda vendada y un poquito de sangre en la venda. Y es como, opa, ¿qué pasó? Llega el momento de los pedidos de oración, él se pone de pie y dice, alabado sea el Señor. Tuve un accidente y pude haber perdido mi dedo, pero alabado sea el Señor, no lo perdí. Siempre hay algo en lo que podemos agradecer. Siempre hay algo en lo que podemos dar gracias al Señor por lo que nos sucede en nuestras vidas. Porque lo que nos sucede podría haber sido peor. ¿Y cuántas cosas podrían haber sucedido? Y Dios puso su protección sobre nuestra vida, sobre nuestros hijos, sobre nuestro trabajo. Y Él evitó cualquier tragedia. Hermanos, necesitamos cambiar la murmuración por el agradecimiento. Necesitamos cambiar la queja por la gloria a Dios de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es imposible una vida cristiana exitosa y agradecida sin fe en el Señor Jesucristo y sin amor por los hermanos. Pablo los había escuchado a la distancia que ellos creían en el Señor Jesucristo y amaban a sus hermanos. El Evangelio produce gratitud. Lo segundo es que el Evangelio produce gratitud a causa de la esperanza. No es una gratitud mecánica. No es, bueno, ahora voy a ser agradecido porque el pastor dijo que tengo que ser agradecido, así que gracias, Señor, por todo. Gracias. Yo estoy cumpliendo. La gratitud brota de la esperanza. ¿Esperanza en qué? Vuelvan a Colosenses. Colosenses capítulo 1.
Verso 5. Colosenses capítulo 1, verso 5. Esta esperanza es la que hace brotar el agradecimiento. Colosenses capítulo 1, verso 5. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es decir, Pablo daba gracias porque ellos estaban fieles al Señor. Y daba gracias porque se amaban y ese amor y esa fidelidad había recorrido kilómetros de boca en boca hasta los oídos de Pablo. Pero él sabía que eso que estaba sucediendo en esa iglesia, la fe y el amor, era a causa de la esperanza. Lo dice acá en el verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Esperanza de qué? Esperanza de resurrección. Hoy estamos celebrando eso. Hay una esperanza de que Dios ha resucitado en la persona de Jesucristo. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida en Juan 11:25. Él es la resurrección. Y nosotros aguardamos, porque Él resucitó, que nosotros vamos a resucitar, como en 1 Corintios capítulo 15, verso 50 en adelante. Tenemos esperanza de resurrección, tenemos esperanza del rapto. Él va a venir por su iglesia. Estamos esperando su pronta venida. Cristo viene pronto. Se lee a veces en las redes sociales. Y no es que queda bien decirlo, es que lo creemos de verdad. Y su iglesia, como en Apocalipsis, dice, sí, ven Señor Jesús. Queremos que Él venga. Amén. Y tenemos esperanza de que Él va a volver por nosotros. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 en adelante. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 en adelante. Porque Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Eso es la fuente también de nuestra esperanza. Vamos a ser arrebatados. Por tanto, termina el pasaje, alentaos unos a otros con esas palabras. Nos da esperanza. Tenemos la esperanza también de que vamos a ser recibidos por el Señor. Vamos a ser recibidos por Él. Él entró en el velo, en la presencia del Señor como primicia. Y porque Él pudo entrar, nosotros también. En Hebreos capítulo 6, verso 18 en adelante, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, esta esperanza, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Como Él entró y fue recibido en su justicia, en su persona, nosotros también seremos recibidos. Hermanos, tenemos esperanza de riqueza espiritual. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones miran y hurtan, dice Mateo capítulo 6, verso 19 en adelante, sino haceos tesoros en el cielo. Tenemos esperanza de riqueza espiritual. Cuando todo esto se combina, a nuestro alrededor puede haber un mar tremendamente embravecido y junto con Jesús podemos estar durmiendo en la parte de atrás del barco. Él está. Él es nuestra esperanza. La luz no la puedo pagar, pero hay cosas más terribles. Me enfermé. Estoy adolorido, pero hay cosas más terribles. La esperanza que tenemos en Jesucristo es lo que nos hace agradecidos. Es por esta esperanza que alimenta mi confianza en el Señor, que puedo obedecerlo, aun en los momentos más dolorosos de mi vida. Es por esta esperanza guardada en los cielos que mi amor por mis hermanos, aun cuando soy herido por ellos o cuando soy maltratado por ellos, mi amor no decrece, sino que aumenta, se renueva.
Un creyente aferrado a esta esperanza tan inalcanzable por nuestra propia cuenta no se detiene en los asuntos temporales, sino que está fundamentado en Jesucristo y la esperanza que Él nos da. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo tener esperanza cuando me maltratan? ¿Cómo puedo tener esperanza cuando las cosas no salen bien? Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Él es el autor. Él es el consumador de nuestra fe. Y con los ojos puestos en Él, podemos vivir esperanzados. Ahora, esta esperanza que nos hace ser agradecidos tiene un fundamento que es inamovible. Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice en la segunda parte del verso 5 de Colosenses capítulo 1, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera del Evangelio. La palabra de Dios es la verdad. Lo creemos. En Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No mis opiniones o tus pensamientos. Tu palabra es la verdad. La palabra verdadera del Evangelio. Continúa en el verso 6. Que ha llegado hasta vosotros. Hay otras versiones que dicen ha llegado hasta cada uno de vosotros. Y es la idea del griego. Ha llegado de manera individual a cada uno de nosotros. ¿Escucharon la frase que Dios no tiene nietos? ¿La escucharon alguna vez? Dios solamente tiene hijos. Por más que hayas venido a la iglesia durante años y te hayas criado rodeado de cristianos y tus padres sean cristianos o predicadores o lo que fuere, si no has creído personalmente en el Señor Jesucristo, ha llegado a cada uno de vosotros, entonces no sos un hijo, ni siquiera un pariente. Dios no tiene nietos. Dice que ha llegado hasta cada uno de vosotros, o ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. La segunda parte del verso 6. La palabra del Evangelio es para nosotros, es verdadera y es para todo el mundo. No está limitado solamente a los que visten bien. No está limitado a aquellos que huelen bien. No está limitado a aquellos que comparten el mismo color de piel. ¿Sabían ustedes que hay iglesias para negros? ¿Sabían eso? Hay iglesias en Estados Unidos, iglesias para latinos o para los que son de ahí, de Estados Unidos, estadounidenses. Pero nosotros no nos extrañamos de eso. Acá en Argentina hay iglesias para ricos y hay iglesias para pobres. Yo no lo podía creer a esto. ¿Por qué? Jesucristo en su grupo de amigos, su grupo de discípulos, tenía personas que sabían lo que era estar pescando toda la noche con hambre. Y tenía personas acostumbradas a los banquetes, como ese publicano. Él no hacía diferencias. El Evangelio es para todos. Para aquel que estaciona un 0 kilómetro o aquel que está esperando poder cargar la sube. El Evangelio es para todos. Cuando Pedro entendió esto en Hechos capítulo 10, él fue llevado por el Espíritu Santo para predicarle a Cornelio, abriendo la puerta a los gentiles del Evangelio. Él dice en Hechos capítulo 10, verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro estaba convencido de que el Mesías, como era judío, tenía que ser solamente para judíos. Sin embargo, el Espíritu Santo lo obligó a presentar el Evangelio también a los gentiles. Es para todos. El Evangelio también produce fruto. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, la tercera parte del verso 6, y lleva fruto, y crece también en vosotros. ¿Qué fruto puede dar el Evangelio? Gálatas, capítulo 5. ¿Qué frutos da el Evangelio?
amor, díganlo conmigo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Evangelio es un carácter transformado a la imagen del Señor Jesucristo. El fruto del Evangelio es también otro creyente. Al compartir mi fe, por ejemplo, Pablo le dice a los romanos en Romanos capítulo 1, verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros, los creyentes que están en Roma, algún fruto como entre los demás gentiles. Estaba hablando de creyentes. Un creyente tiene fruto en su carácter y tiene fruto en otro creyente. Otro fruto del Espíritu en nosotros, otro fruto del Evangelio en nosotros es la santidad. En Juan capítulo 15, hablando Jesucristo de esta parábola de la vid y estar unidos a Él, que es el pámpano, nosotros los pámpanos y Él es la vid, perdón. Él dice en el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Santidad. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice también en el verso 6, desde el día que lo oísteis. No dice desde el día que lo leísteis. Para que alguien oiga, alguien debe hablar. Se necesita un interlocutor que esté hablando. Ustedes conocen el pasaje de Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por él y el oír por la palabra de Dios. Se cuenta de que había un hombre que dijo, déjeme aclarar mis ideas. Le preguntó un misionero a un chino que visitaba la misión por primera vez si había oído el Evangelio. El chino dijo, no, yo nunca oí el Evangelio, pero lo vi. ¿Cómo es esto?, preguntó el misionero. Había un hombre en la aldea que era el peor de su clase. Era maldiciente, violento, era esclavo del opio, pero un día él escuchó de Jesucristo y cambió por completo. Hoy por hoy es el hombre más tierno y amable y Dios lo liberó de la esclavitud del opio. Él no había escuchado el Evangelio, él lo había visto. Si vas a hablar de Jesucristo, tenés que vivir de Jesucristo. La gente va a estar escuchando tus palabras, pero mirando tu vida. Desde el día que lo oísteis y conocisteis, sigue el versículo 6, la gracia de Dios en verdad. El Evangelio es gracia de Dios. En el Concilio de Jerusalén, Pablo, defendiendo el Evangelio para los gentiles, argumenta que los judíos son salvos por gracia y no por ley. Y de igual manera eran los gentiles. Está en Hechos capítulo 15, verso 11, cuando le dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, nosotros, los judíos, dice Pablo. De igual modo que ellos, los gentiles. Se evidencia por un amor obediente. En el verso 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El Evangelio se evidencia en el amor obediente. Habla de Epafras y podríamos tirarnos toda la tarde, pero sigamos adelante. Se evidencia en el amor obediente. En Juan 14:15, él dijo, si me amáis, ¿lo recuerdan? Guardad mis mandamientos. Nadie puede decir de nosotros, yo amo al Señor, pero yo elijo en qué obedecer. Eso no es obediencia. Y obviamente, eso no es amor por el Señor. El Evangelio, la cruz de Cristo, produce en nosotros un corazón agradecido, palabras de agradecimiento.
Esas palabras de agradecimiento, esa actitud agradecida, está alimentada por la esperanza eterna que tenemos en el Señor Jesucristo. Y esa esperanza no está fundada en un sueño, en una opinión, en una corriente de pensamiento. Está fundamentada en el Evangelio de Jesucristo. Que Él murió en nuestro lugar, que Él murió nuestra muerte. Pastor, yo quiero ser agradecido, pero me cuesta horrores. Yo quiero agradecer, pero las cosas no me van bien. Las cosas no producen un corazón agradecido. Las circunstancias no producen un corazón agradecido. Es el Evangelio de Jesucristo. Así que te animo a que tomes un momento, no va a ser más de un minuto, y puedas agradecerle al Señor por el Evangelio. Puedas agradecerle al Señor porque Él tomó tu lugar. Él murió tu muerte. Él sufrió lo que vos merecías, lo que yo merecía. Que le agradezcas por eso, por haber tomado tu lugar. Vamos a tomar un minuto para eso. Y luego vamos a orar. Padre, te amamos, Señor, y te agradecemos por haber ocupado mi lugar, nuestro lugar en esa cruz. Te agradecemos porque cuando la ira de Dios se derramó sobre mis pecados, tú, Señor, absorbiste ese impacto. Tú, Señor, sufriste mi castigo. Tú, Señor, moriste mi muerte. Padre, eso solamente hace que mi corazón esté agradecido a ti por haber puesto tu vida por mí, aun siendo yo enemigo tuyo. Es motivo de agradecimiento. Pero Padre, tu intervención no terminó allí. No solamente sufriste nuestra muerte, no solamente moriste en nuestro lugar, sino que venciste la muerte. Resucitaste victorioso al tercer día y me has dado esperanza. Padre, ¿cómo no ser agradecido contigo? ¿Cómo no tener un corazón agradecido cuando mi esperanza no está puesta ni en mis errores ni en mis virtudes, sino en que tú puedes sostenernos? Padre, puedo ser agradecido, puedo tener esperanza, y el Evangelio lo produce en mi vida porque tú eres el autor, tú eres el consumador de mi fe. Ayúdame, Señor, ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti. Saber que tú eres el que nos sostiene. Saber que son tus méritos los que me dan el acceso al perdón de Dios. Es tu vida perfecta la que cuenta en los registros celestiales.
Es tu sacrificio perfecto en mi lugar lo que cuenta delante del Señor. Tú puedes sostenernos, Señor, en cualquier momento. En los momentos más difíciles, tú puedes sostenernos. Y cuando debamos enfrentar a la muerte, sabemos de que tú estarás con nosotros, esperándonos del otro lado. Que nos ayudes, Señor, a vivir vidas agradecidas. Que nos ayudes, Señor, a hacer esto de agradecerte por el Evangelio, por haber tomado nuestro lugar, una rutina diaria en nuestras vidas. Padre, que podamos tomar esa cruz cada día y seguirte, sabiendo de que no está en nuestras fuerzas nuestra confianza, no está en nuestros méritos nuestra esperanza, sino en el Señor Jesucristo, que es fuerte y poderoso para sostenernos en cualquier momento de nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, no solamente por haber tomado nuestro lugar, sino por haber vencido la muerte por nosotros y darnos esta esperanza que provoca en nosotros un corazón agradecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.